José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. ¿Cómo estás, querido José? Muy buenas noches, muy bien, qué gusto saludarte, querido David. Oye, ¿cómo se ve esta decisión que tomaron de desaparecer 7 órganos autónomos? Bueno, 5 y uno, hacerlo una fusión en competencia. Sí, de alguna manera es una pérdida de lo que hemos podido construir o habíamos podido construir en las últimas décadas, estos contrapesos que nos ayudaban para la transparencia, para el avance de la democracia y el hecho de que se eliminen para integrarse al Ejecutivo, pues es una pérdida para el país, una pérdida para la ciudadanía, para la democracia, para la transparencia. Cuando analizamos el razonamiento es reducir gastos y los órganos autónomos solo ocupan el 0.05% del presupuesto de egresos, pues no es una razón, sino simplemente el Sí, no, tener el control. disminuir gastos, no. Además, se tiene que crear una estructura. Sí, digamos, no se va a reducir todo, se reducirá algo, pero es tan poquito lo que incide en el presupuesto que esa no es la verdadera Sí, o razón, sea, sino tener el control. ni aún quitándolos todos, habría ahorro. O sea, será un Y, ahorro muy pequeño. Y además se y tiene que crear estructuras. así es. Y luego cuando analizamos, David, cada uno de estos organismos, o sea, el INAI, ¿qué es lo que nos ha proporcionado como ciudadanos? Pues cuando solicitamos información a una dependencia de gobierno y esta nos lo niega, hoy podemos ir con el INAI y el INAI mandata que nos entreguen la información. Pues eso se acaba, ¿verdad? Porque a la hora de integrarse a la función pública, el gobierno niega la información y de modo de pedir al mismo gobierno que se mandate a sí mismo así entregarla. Gracias al INAI es que tuvimos información para conocer la corrupción de la estafa maestra, la Casa Blanca, de Segalmex. Es decir, es una pérdida de transparencia enorme lo que había logrado en el avance del INAI en cuestión de transparencia, en cuestión de protección de datos personales, pues nos permitía precisamente con esa transparencia que hubiera vigilancia, ¿verdad?, hacia cómo se utiliza ese dinero. Por otro lado, pues será muy difícil ahora en la revisión del Tratado de Libre Comercio del TEMEC, ¿cómo vamos a justificar que hay independencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que precisamente no haya esos monopolios? Simplemente lo que nos ha permitido como usuarios de telefonía celular, que gracias al IFT, pues ahora se fusiona, ¿verdad?, con la Comisión Económica, quedan como un órgano que es concentrado en la Secretaría de Economía, pues será todo un reto el explicar a los Estados Unidos y a Canadá el cómo tendremos esa independencia siendo parte de la estructura del Ejecutivo. Ahí, Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, dijo ayer que es el mismo modelo, que hay en los Estados Unidos. Y Ramírez Cuellar dijo aquí, porque, lo cual no es cierto, que es el modelo de Europa, pero bueno, pero sí me quedaría con eso del secretario diciendo, pues es el mismo modelo que tienen en Estados Unidos y la misma estructura. Si no es exactamente el mismo modelo, en Estados Unidos el modelo que tienen sí es independiente. Aquí pues habrá que explicar, ¿verdad?, cómo se va a lograr esa independencia. Sí ha mencionado el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que la intención es tener esa independencia técnica. Entonces vamos a ver en la manera en que se implemente el que realmente se pueda lograr esa independencia técnica y que esto, digamos, resulte aceptable para lo que hemos firmado, los compromisos que hemos firmado en el TEMEC, en donde, bueno, pues hay muchos otros compromisos. Hemos platicado, David, que pues 5 de las 18 reformas constitucionales tienen lineamientos diferentes a lo que firmamos en el TEMEC, y pues tendrá una labor difícil el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el canciller Juan Ramón de la Fuente, precisamente en esa revisión del tratado de cómo cumplir esos compromisos. Pero volviendo a estos órganos autónomos, pues de alguna manera, por ejemplo, el Coneval pues nos ha permitido tener esta información a través de la cual sabemos que la pobreza, por ejemplo, educativa, pues tiene este rezago
que la pobreza de salud, pues en el reporte del 2018 eran 20 millones de mexicanos sin acceso a salud. En el reporte último, que es 2022, 50 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud. Gracias a que Coneval ha sido una agencia independiente, es que tenemos esta información. A la hora de integrarla hacia el INEGI, bueno, pues se pierde precisamente esa independencia. A lo mejor se pudiera lograr que se tenga esa información, pero no en el nivel que hoy nos da la Coneval. Entonces, pues cada uno de estos órganos es una pérdida realmente de lo que habíamos podido construir. Déjame hacerle un poco al abogado del diablo. El INEGI yo creo que hace un gran trabajo, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido sería la pérdida? Sí, bueno, no es la función del INEGI hacer el análisis que hace Coneval. La función del INEGI es recabar datos y proporcionarlos. Entonces es pedirle al INEGI que haga una labor que no hace hoy en día. Como bien lo mencionabas, entonces se tiene que crear la estructura para que el INEGI, al recabar la información, además haga el análisis que hoy hace Coneval. De tal manera que, bueno, pues entonces, ¿para qué se quita el Coneval, verdad? No, yo estoy de acuerdo contigo en principio, pero sí hay esa sombra de duda, diría yo, ¿no? Sí, quizá, digamos, y coincido contigo que el INEGI es una institución extraordinaria que nos da información muy valiosa, pero no es una agencia de análisis, es un instituto que recaba información, lo hace de manera extraordinaria y que gracias a esa información pues tenemos precisamente la posibilidad de hacer análisis muy completos. Quizá en el caso de la Comisión Reguladora de Energía, pues como una vez que la tomaron, pues todas las solicitudes que había de proyectos de inversión de energía que no fuera Pemex o Comisión Federal de Electricidad los negaban. Entonces, pues el hecho de que esté integrado al Ejecutivo, pues es una simplemente actualización de lo que ya funcionaba, desgraciadamente, porque en el sexenio anterior pues se negaron permisos para una cantidad muy importante de proyectos de inversión en generación de energía o en apertura de gasolineras, en donde pues solo se autorizaban aquellos que venían de Pemex y de CFE y otros pues muy contados. Esperemos que ahora que el gobierno ha logrado esa cifra de que más del 50% de la generación de energía sea por el Estado, pues ya permitan esa autorización de proyectos de generación de energía, que por cierto es lo que necesitamos para que llegue más inversión. Urgentemente. Si no hay suficiente energía limpia disponible, no va a llegar a inversión en otros sectores. Oye, déjame llevarte a otro tema, si te parece bien. Sí. ¿Cómo ves la posición que está tomando Canadá y la respuesta que está teniendo México? Porque parecería que Canadá es mucho más en serio en lo que está diciendo en sus quejas. Sí, pues desde luego ahora que Canadá declara que, pues, ¿por qué no mejor se queda con un tratado con Estados Unidos, excluyendo México? Bueno, recordamos que en su momento estábamos negociando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y fue por iniciativa de México que incluyéramos a Canadá, porque esto nos convirtió en la región más competitiva del mundo. La complementariedad que tenemos los tres países hace que el TEMEC permita un nivel de competitividad muy por arriba de cualquier otra región del mundo. Lo que creemos, David, es que lo que se requiere es diálogo. Digamos, los argumentos de Canadá pues tienen su razón de ser, es decir, tienen dudas con respecto a la inversión china en México. Bueno, tenemos que ser transparentes en cómo esta inversión china está llegando a México. La inversión china en Estados Unidos es mucho más grande, hay también inversión china en Canadá. Y claro, lo que de alguna manera despierta duda es que cuando vemos la cifra de inversión extranjera directa china en México, pues la cifra no sube, y lo que vemos en todos los días en pues muchas ciudades de la República, pues es esta inversión china, mucho en distribuidores de automóviles de marcas chinas, pero también cómo han invadido el mercado con productos textiles, zapatos, en fin, muchos otros productos. Entonces sí llaman la atención. Sí, también ver la balanza comercial, o sea, lo que estamos trayendo de China
es 60,000 millones de dólares de diferencia a lo que le exportamos hacia allá, ¿no? Sí, ahí hay una gran oportunidad de sustitución de importaciones chinas. Y claro, tenemos que hacer programas específicos para lograrlo, pero también tenemos que trabajar en esa transparencia, es decir, cuántas de estas empresas que aparentemente son mexicanas realmente tienen un capital chino atrás, y eso hay que transparentarlo, porque si queremos, digamos, en esta revisión con Estados Unidos y Canadá del TEMEC salir adelante, es importante que esa información sea confiable, sea fidedigna, sea transparente, y por eso la generación de dudas. También Estados Unidos tiene dudas con respecto a esta inversión china en México, y bueno, pues ahí está de nuestra parte el reto, que tenemos que transparentar esa información. Y claro, podemos tener inversión china en México y de cualquier otro país del mundo. Simplemente hay la preocupación de Estados Unidos y de Canadá que sea inversión que esté entrando como la humedad, sin que se vea, y que finalmente esos productos chinos entren a Estados Unidos y Canadá como si fueran productos mexicanos. Sí, Eso es lo que tenemos que cuidar. Tienes toda la razón. Creo, José, te agradezco muchísimo esta conversación. Realmente un fuerte abrazo, David. Muy buenas noches.